Cuando vi a mi esposo hojeando mi teléfono, el corazón me dio un vuelco, pero no por miedo a ser descubierta. Era porque iba a ver esos mensajes. Esos que olvidé borrar. Intenté arrancarle el teléfono de las manos, pero lo apartó con un gesto rápido y siguió leyendo. Observaba su rostro cómo cambiaba mientras leía línea tras línea, y sentía como mi vida se desmoronaba en cuestión de segundos. Sí, ahora sabría la verdad. Pero no toda la verdad. Sus manos temblaban al deslizar hacia abajo, y yo sabía, estaba a punto de llegar a ese mensaje. El único que lo explicaba todo y que pondría un punto final, o lo complicaría todo aún más. De repente mi teléfono vibró en sus manos y en la pantalla apareció una nueva notificación. Vi cómo su rostro se puso pálido al leer el nombre del remitente. Se quedó inmóvil. Ni siquiera parpadeaba. Me mordí la cara interna de la mejilla, un viejo hábito cuando los nervios me comen viva. Mis nervios se mezclaban con el horror de comprender lo que había hecho. Su respiración se aceleró. Lo escuchaba a pesar de los 2 metros que nos separaban. Eso era exactamente lo que más temía. Porque hace 3 meses cometí un error, uno que cambió absolutamente todo para siempre y ahora, no sabía qué hacer, pero déjenme contarles cómo ocurrió realmente. Antes de compartir con ustedes el secreto que intenté ocultar durante tanto tiempo, escriban en los comentarios desde qué ciudad ven este vídeo, y respondan a la pregunta, ¿alguna vez han tenido un secreto que intentaron esconder con todas sus fuerzas, pero al final no pudieron? Me llamo Allison, aunque eso en realidad no importa. Lo que importa es que hubo un tiempo en que mi vida parecía perfectamente ordenada, como esas casas de revistas que parecen habitadas pero no tienen alma. Cada mañana empezaba igual, el sonido de la cafetera, el aroma del pan tostado, y la voz de mi esposo, monótona, comentando los titulares de las noticias. Todo tan correcto, tan rutinario, tan vacío. Yo asentía, respondía con monosílabos, servía café, y en el fondo sentía que me desvanecía un poco más cada día. No era que mi matrimonio fuera un desastre. Él era un buen hombre, cumplidor, responsable, jamás me gritó ni me faltó el respeto. Pero había una ausencia que no podía nombrar sin sentirme culpable. No era solo la falta de caricias, era la falta de chispa. No había momentos inesperados, no había gestos que aceleraran el corazón. Todo estaba en piloto automático, como si ambos viviéramos de recuerdos de un pasado que ya no sabíamos si había existido realmente. Fue en esa etapa cuando decidí apuntarme a clases de yoga. Lo conté como si fuera un capricho, algo para mantenerme en forma. En realidad, lo que buscaba era aire. Un espacio que fuera solo mío, donde el silencio no pesara, donde alguien me dijera que respirara hondo y que con eso podía soltar algo de la carga que llevaba encima. La primera vez que entré en el estudio, el olor a incienso de lavanda me envolvió y sentí algo parecido a alivio. Me vi en el espejo en esas mallas negras que compré sin pensarlo demasiado, y pensé que quizás aún quedaba algo de mí bajo todas esas capas de rutina. Ese día, mientras me concentraba en un saludo al sol torpe y mal coordinado, lo vi. Estaba en la esquina de la sala, de pie, esperando a que comenzara la clase siguiente. Lo reconocí de inmediato, amigo de mi hijo, de esos que siempre venían a cenar a casa y que yo saludaba de pasada, sin prestar atención. Pero ahí estaba, con ropa deportiva, descalzo, apoyado en la pared, mirándome de una forma que me incomodó y me intriga a la vez. Su mirada no era irrespetuosa, pero tampoco indiferente. Me dije que era absurdo sentir cualquier cosa al respecto. Que él era mucho más joven, que seguro solo esperaba su turno. Pero cuando nuestros ojos se cruzaron otra vez, noté que esbozó una sonrisa ligera, casi traviesa, como si me hubiera pillado pensando demasiado. Y ahí algo en mí se movió. Volví a casa después de esa clase y el contraste me golpeó. El sonido de la televisión llenaba la sala, mi esposo en el sillón, el control remoto en la mano, una copa de vino a medio terminar. La casa olía a cena recalentada, no a incienso. Me miré en el espejo del recibidor antes de entrar en la cocina, como si necesitara confirmar que era la misma persona que hacía 2 horas intentaba hacer una postura imposible sobre una esterilla azul. Esa noche, mientras me lavaba los dientes,
pensé en lo extraño que era que una simple mirada, un gesto casi casual, pudiera hacerme sentir algo que llevaba años sin sentir. Me sentí ridícula. Tenía más de 50 años, una vida estable, una familia. Y sin embargo había una voz bajita en algún rincón de mi mente susurrando, ¿y si todavía puedes sentir algo más? Al día siguiente la rutina me atrapó de nuevo, como un río que te arrastra aunque tú quieras nadar a otra orilla. Pero algo había cambiado. Ahora había una grieta. Y a través de esa grieta, aunque yo no quisiera admitirlo, entraba luz. La semana siguiente fue distinta desde el primer día, aunque todo pareciera idéntico para cualquiera que mirara desde fuera. Los mismos desayunos silenciosos, los mismos gestos repetidos de mi esposo doblando el periódico después de leerlo, el mismo sonido de los cubiertos sobre la loza. Pero había algo nuevo en el aire, una especie de electricidad suave, como si una ventana invisible se hubiera abierto y dejara entrar una corriente que antes no estaba ahí. Yo lo sentía en los detalles más mínimos, en la manera en que me vestía para ir a yoga, en la forma en que me peinaba sin razón aparente, en el impulso de ponerme un poco de brillo en los labios, aunque siempre decía que era para mí misma. El lunes volví al estudio de yoga, convencida de que la sensación del primer día había sido solo una anécdota. Quería creer que todo lo que pensé, esa chispa absurda que sentí al ver al amigo de mi hijo, se disolvería al verlo de nuevo. Pero cuando crucé la puerta del estudio, el aroma a lavanda volvió a recibirme y allí estaba él, sentado en un banco de madera, atándose los cordones de sus zapatillas, con una tranquilidad que parecía calculada. Nuestros ojos se encontraron, y él sonrió como si hubiera estado esperándome. Me sentí torpe, como si me hubieran pillado haciendo algo indebido. Me quité la chaqueta y la coloqué en un perchero, fingiendo que no lo miraba, aunque lo hacía de reojo. La clase empezó y me concentré en respirar, en no perder el equilibrio en la postura del guerrero, en no dejar que mi mente se escapara de esa sala. Pero no pude evitar notar cómo él se quedaba en la puerta, como si no tuviera prisa. Después de la clase, mientras recogía mi esterilla, lo encontré de nuevo, esta vez más cerca. Me saludó con un hola sencillo, natural, como si no significara nada. Sin embargo, ese hola tenía algo que rompía la distancia habitual. Charlamos un poco, comentarios casuales sobre la clase, sobre cómo parece más difícil de lo que parece, y sobre el café del pequeño local al lado del estudio. Me dijo, deberías probarlo alguna vez, el café allí es bueno. No pensé en el café durante todo el día, pero el jueves, al salir del yoga, me encontré justo frente al local. Y ahí estaba él, sentado en una mesa de la terraza, con 2 cafés y una sonrisa como si la escena estuviera planeada, aunque parecía casual. Dudé unos segundos, pero él hizo un gesto con la mano, invitándome a sentarme. Lo hice y ese gesto tan inocente me pareció un cruce de una frontera invisible. La conversación fue ligera. Hablamos del clima, del tráfico, de yoga. Me preguntó por qué había empezado a practicarlo, y respondí con una verdad a medias: necesitaba hacer algo por mí. No dije que lo que necesitaba era sentirme viva otra vez. Él habló de su trabajo, de cosas triviales, pero había una facilidad en su voz que me hacía sentir cómoda, como si me conociera desde siempre. No sé en qué momento dejé de pensar en lo que estaba bien o mal. Solo recuerdo el silencio breve entre una frase y otra, como nuestros ojos se quedaron fijos por un segundo más de lo normal. Nos levantamos al mismo tiempo, casi como un reflejo. Y entonces ocurrió. Asterisco asterisco nos besamos, asterisco asterisco. Fue un beso corto, torpe, no planeado. Y sin embargo fue como si un hilo invisible se tensara de repente, como si toda la rutina que me oprimía se resquebrajara solo con ese instante. Al llegar a casa el mundo se veía igual, pero yo ya no era la misma. Dejé la bolsa en la mesa de la cocina, y mi esposo me preguntó cómo había ido la clase. Contesté algo automático: bien, muy bien, y fui directa al baño a lavarme las manos, aunque lo que realmente quería era borrar de mi boca la sensación de lo que había pasado. Pero no pude. Esa noche me tumbé en la cama junto a mi esposo y escuché su respiración tranquila, regular como siempre. En la oscuridad me descubrí tocándome los labios, como si buscara entender qué significaba ese beso, ese momento en la terraza de un café cualquiera.
Sabía que era una línea que nunca pensé cruzar. Y sin embargo lo había hecho. La mañana siguiente amaneció con una luz distinta, o al menos eso me pareció a mí. El sol entraba por la ventana de la cocina con la misma intensidad de siempre, el ruido de la cafetera era idéntico, y mi esposo se sentó en la misma silla de siempre, abriendo su periódico como si fuera un ritual sagrado. Pero yo ya no podía ver nada igual. Sentía como si hubiera una capa nueva sobre todas las cosas, como si la realidad estuviera ligeramente torcida. La rutina, que antes me parecía una especie de colchón predecible, ahora era una jaula incómoda. Intenté concentrarme en lo habitual, preparar el desayuno, llenar los platos de frutas cortadas, escuchar los comentarios de mi esposo sobre las noticias. Pero todo me sonaba a ruido de fondo. Yo asentía, decía claro o tienes razón de vez en cuando, aunque no estaba realmente escuchando. Mi mente viajaba una y otra vez al momento en que nuestros labios se habían rozado, a esa fracción de segundo en la que crucé una frontera que juré no cruzar jamás. Pasé toda la mañana repitiéndome que lo que había pasado no significaba nada. Me aferré a la idea de que había sido solo un momento de debilidad, una confusión absurda. Solo un beso, me dije mientras guardaba la compra en la despensa. Pero ese beso pesaba demasiado para ser solo. Cada vez que intentaba restarle importancia, sentía el recuerdo clavándose un poco más, como si mi propio cuerpo me recordara que había sentido algo que no quería reconocer. El jueves volví al estudio de yoga. Por un momento consideré no ir, inventar una excusa, pero sentí que si lo evitaba estaría aceptando algo que no quería aceptar. Me vestí con calma, elegí la misma ropa de siempre, intentando convencerme de que nada había cambiado. Pero cuando llegué y lo vi sentado en el banco del vestíbulo, con su botella de agua en la mano y esa sonrisa ligera que parecía decir, te estaba esperando, entendí que se había cambiado todo. Durante la clase, traté de no mirar en su dirección, aunque él no estaba en la misma sala. No había necesidad de verlo para sentirlo cerca. Al terminar, recogí mi esterilla despacio, como si ese gesto mecánico pudiera darme tiempo para encontrar palabras que no tenía. Y allí estaba él de pie en la puerta, como si el azar lo hubiera colocado ahí, aunque ambos sabíamos que no había azar en nada de eso. Nos saludamos con un gesto breve, un hola, casi tímido. Hablamos de cosas simples, de lo difícil que había sido la postura del cuervo, del calor en la sala, de la música que había sonado en la clase. Pero debajo de esas palabras había otra conversación, una que no se decía en voz alta. En sus ojos había algo que yo no quería nombrar, porque hacerlo lo haría real. Cuando regresé a casa, intenté sumergirme en la normalidad. Preparé la cena como si todo estuviera bien, sonreí a mi esposo, escuché su relato de la jornada. Pero sentía que mi cuerpo estaba en un sitio y mi mente en otro. Mientras picaba verduras me sorprendí pensando en qué diría él si me viera así, tan doméstica, tan aparentemente tranquila, cuando en realidad tenía un torbellino por dentro. Esa noche, después de acostarnos, me quedé mirando el techo en la oscuridad. Podía escuchar el tic-tac del reloj de la mesilla, el sonido del viento contra la ventana, la respiración acompasada de mi esposo. Todo parecía igual, pero yo sabía que no lo era. No sabía cómo llamarlo, pero había una sensación de expectativa, como si algo estuviera a punto de romperse. No busqué mensajes, no escribí ninguno. Pero sentí el zumbido de mi móvil en la mesa de noche como si fuera un golpe. Un mensaje suyo simple con solo 3 palabras, hoy estabas distinta. Me quedé mirando la pantalla mucho rato, hasta que la luz se apagó sola. No respondí. Pero leí esas palabras una y otra vez, hasta que se grabaron en mi mente. Esa noche entendí que los silencios son más ruidosos que cualquier conversación. Y que había abierto una puerta que no sabía cómo volver a cerrar. El mensaje que no respondí quedó flotando en mi mente durante días. Hoy estabas distinta. No parecía una declaración ni un reproche, pero era una observación que me atravesaba. Porque era cierto, yo estaba distinta. Y no podía fingir que no lo sabía. Esa frase se quedó como un eco en todo lo que hacía, al preparar la mesa, al colgar la ropa limpia, al escuchar el agua de la ducha mientras mi esposo cantaba una canción vieja.
Cada cosa cotidiana se sentía como una representación, y yo como una actriz que olvidaba sus líneas. El viernes por la tarde mi esposo llegó con una noticia que en otro momento me habría parecido inocente. Estaba pensando que hace tiempo no cenamos todos juntos, ¿por qué no hacemos una comida con los chicos? Invita a quien quieras, hace falta ver a todos. Su propuesta sonó lógica, incluso amable, pero dentro de mí algo se tensó. Todos significaba también él. Y de pronto, la idea de que los tres estuviéramos en la misma mesa me dejó sin aire. Esa noche, mientras hacía una lista mental de lo que necesitaría para preparar una cena perfecta, me di cuenta de que no era solo ansiedad por recibir visitas. Era miedo. Miedo a que, aunque no dijéramos nada, los gestos, las miradas, el silencio, hablaran por nosotros. Los días siguientes se llenaron de preparativos. Decidí que la cena sería el domingo, un gesto familiar, casi festivo. Fui al mercado y elegí los ingredientes con un cuidado exagerado, los tomates más rojos, el mejor vino, la carne más fresca. Al elegir cada cosa, pensaba en lo absurdo que era poner tanto esfuerzo en la apariencia de normalidad, cuando por dentro me sentía desordenada. El domingo desde temprano, la cocina se convirtió en un escenario de aromas y sonidos, el crujir del pan recién horneado, el burbujeo lento de una salsa, el repiqueteo de los cuchillos. Me movía de un lado a otro como si todo dependiera de que la mesa estuviera impecable. Quizás sí dependía. Quizás si cada servilleta estaba doblada igual, nadie notaría lo que yo estaba intentando esconder. A las 7 llegaron los primeros invitados. El timbre sonó y mi corazón dio un salto, aunque no fuera él. Saludé con una sonrisa amplia, como si estuviera realmente tranquila. Cuando finalmente lo vi entrar, sosteniendo una botella de vino y con esa expresión de aquí estoy, que parecía inocente, sentí que la habitación se encogía. Mi esposo lo saludó con la calidez de siempre, una palmada en la espalda, una broma sobre cuánto tiempo sin verte. Yo, en cambio, tuve que concentrarme para que mis manos no temblaran al recibir la botella. Gracias, qué detalle, dije con una voz que me sonó demasiado suave. La cena comenzó como cualquier otra. La mesa estaba llena de platos, copas tintineaban, había conversaciones cruzadas. Todos hablaban de cosas triviales, viajes, trabajo, noticias del barrio. Pero yo sentía cada segundo como una coreografía peligrosa. Me obligaba a mirar a todos, a responder preguntas, a reír en el momento justo. Pero cada vez que mis ojos se encontraban con los suyos, el tiempo se detenía. No hubo palabras entre nosotros, no había necesidad. Bastó un par de miradas fugaces, una cuando le pasé el pan, otra cuando serví el vino. En esas miradas estaba todo lo que no podía decirse. Mientras los demás hablaban, me descubrí observando pequeños detalles que antes nunca había notado, cómo él sostenía el vaso, cómo se acomodaba en la silla, cómo sonreía al escuchar un chiste de mi esposo. Eran detalles que nadie más veía, pero para mí eran una forma de tortura silenciosa. Cuando se levantó para llevar un plato vacío a la cocina, sentí un impulso de detenerlo, de decirle que no hiciera nada, que se quedara sentado. Pero no dije nada. Y cuando pasó junto a mí, su brazo rozó levemente el mío. Fue apenas un contacto o un roce accidental, pero sentí como la electricidad me recorría la piel. La cena terminó con risas y promesas de repetir pronto. Todos parecían felices, ajenos a la tormenta silenciosa que había dentro de mí. Cuando cerré la puerta después de la última despedida, apoyé la frente contra la madera fría y cerré los ojos. Había sobrevivido a la cena, pero entendí que era solo el comienzo de algo mucho más complicado. La noche de la cena se quedó pegada a mí como una sombra. Cerré la puerta, apagué las luces del comedor, recogí los platos con movimientos mecánicos, pero mi mente estaba en otro lugar, repasando cada mirada, cada gesto mínimo que había ocurrido a lo largo de esas horas. Pensé que al quedarnos solos en casa, cuando mi esposo se durmiera, la calma regresaría. Pero no regresó. Me quedé despierta, tumbada en la oscuridad, escuchando el tic-tac del reloj y el leve crujido de la madera de la cama, con una mezcla de culpa y deseo que no sabía cómo desenredar. Al día siguiente mi esposo actuó como si la cena hubiera sido un éxito absoluto. Comentó lo bien que todos habían comido, lo agradable de la conversación,
hasta se rió recordando alguna broma contada en la mesa. Yo asentía sonriendo, fingiendo normalidad, mientras por dentro repasaba los momentos en que nuestras miradas se habían encontrado entre los platos y las copas de vino. Era un ejercicio inútil, pero no podía evitarlo. Pasaron 2 días y me convencí de que todo había quedado atrás, que él también lo habría dejado ir. Pero una tarde, mientras doblaba toallas recién lavadas, escuché el timbre. Era él. Venía con una excusa sencilla: pasaba por aquí y pensé que podía ayudarte a llevar algo de lo que sobró de la cena. Tenía una bolsa en la mano, como si esa bolsa fuera la única razón de su visita. Pero yo sabía, y él también, que no era solo eso. Lo invité a entrar. Todo ocurrió de forma tan natural que parecía ensayado: la bolsa en la encimera, las frases cortas sobre la cena, los agradecimientos banales. Y sin embargo, debajo de esas palabras, había un silencio pesado, un hilo invisible tensándose. Mi esposo no estaba en casa. El eco de la nevera al cerrarse parecía más fuerte que de costumbre, y el reloj de la pared sonaba como un tambor lejano. Nos movíamos por la cocina como si el aire fuera espeso. Le ofrecí un vaso de agua y él lo aceptó. Fue entonces cuando nuestras manos se rozaron al pasarle el vaso, y ese roce fue suficiente para que todo el esfuerzo por mantener la distancia se deshiciera. No hubo discursos, ni siquiera un intercambio de miradas largas. Solo un paso, un gesto y asterisco asterisco nos besamos, asterisco asterisco. Ese beso no fue como el primero, torpe e improvisado. Este tuvo peso, la conciencia de lo que significaba. Duró apenas unos segundos, pero me dejó sin palabras. Cuando nos separamos nos miramos y ninguno de los dos dijo nada. No había nada que decir. Él dejó el vaso en la encimera, murmuró un "me tengo que ir", y salió por la puerta con pasos firmes, sin mirar atrás. Yo me quedé allí con las manos apoyadas en la mesa, intentando controlar mi respiración. Cuando mi esposo volvió más tarde, todo estaba en su sitio. La casa parecía la misma, yo parecía la misma. Preparé la cena, le pregunté cómo había sido su día, hablamos de cosas triviales. Pero había algo nuevo que no podía esconder, la certeza de que la línea ya no era una línea, sino una brecha. Esa noche, tumbada a su lado, sentí un peso en el pecho. No solo la culpa, sino también un miedo silencioso, el miedo a lo que vendría después. Porque sabía que ese beso, ese segundo beso, había cambiado el rumbo de todo. La mañana después de aquel segundo beso amaneció más pesada que las anteriores. Había algo en el aire, una mezcla de calma aparente y tensión oculta que me hacía sentir que caminaba sobre hielo fino. Todo en la casa parecía seguir igual, la cafetera burbujeando, el aroma a pan tostado, mi esposo hojeando su periódico como cada día. Pero yo ya no podía sostener la normalidad con la misma facilidad. Me movía como una actriz que repite los mismos gestos, pero sabiendo que la escena ha cambiado para siempre. Pasé el día intentando convencerme de que debía poner un alto. Lo repetí como un mantra: esto tiene que terminar aquí. En la ducha, mientras el agua caía sobre mi espalda, me imaginaba diciéndoselo de frente, poniendo palabras frías para cortar el hilo que habíamos tensado. Me convencí de que era la única salida. Pero con cada intento de construir esa frase en mi mente, sentía un peso insoportable en el pecho, como si solo pensar en esa conversación fuera traicionar a algo que no podía nombrar. Por la tarde lo llamé. Usé la excusa de que necesitábamos hablar y quedamos de vernos en un parque, en un lugar público, donde el riesgo de que algo se saliera de control fuera menor. Llegué antes y me senté en un banco con las manos entrelazadas sobre el regazo, mirando a los niños correr y a los ancianos pasear a sus perros, como si la vida de todos los demás fuera simple y ordenada. Él llegó puntual con una expresión tranquila, casi demasiado tranquila. Nos saludamos con un gesto breve, y por un momento pensé en no decir nada, en dejar que el silencio llenara el espacio. Pero no podía seguir aplazando lo inevitable. Tomé aire y dije que lo que estaba ocurriendo no podía continuar, que había líneas que nunca pensé cruzar y que, si seguíamos, todo terminaría mal. Él me escuchó en silencio sin interrumpirme, con los codos apoyados en las rodillas y la mirada fija en el suelo. Cuando terminé, solo asintió.
Entiendo, dijo con una calma que me desconcertó. No intentó convencerme, no buscó excusas, no dijo que yo estaba equivocada. Solo entiendo. Y esa única palabra me dolió más que cualquier discusión. Nos despedimos con una breve inclinación de cabeza, sin contacto, sin palabras extras. Me fui caminando despacio con la sensación de que había cerrado algo, aunque no sentía alivio, solo un vacío extraño. Al llegar a casa, encontré a mi esposo acomodando papeles en la mesa del comedor. Me preguntó si todo estaba bien, y yo respondí que sí, que solo había ido a dar un paseo. Él me miró con ese gesto de ligera preocupación que siempre pone cuando cree que algo me preocupa, y me dijo que debería descansar. Y ahí me golpeó una sensación que no esperaba, su cuidado, tan sencillo, se sentía ahora como una losa. Como si cada gesto amable me recordara todo lo que estaba escondiendo. Los días siguientes fueron una mezcla de calma fingida y pensamientos que no me dejaban dormir. Intenté llenar la agenda con tareas, limpiar la casa, ordenar armarios, ir al mercado aunque no hiciera falta. Pero incluso en esos actos mecánicos, su imagen volvía. Recordaba su expresión tranquila cuando le dije que no podíamos seguir, la forma en que no discutió, no protestó. Volví al estudio de yoga pensando que tal vez no lo vería. Intenté convencerme de que su ausencia me haría bien. Pero ahí estaba, como siempre, en la puerta. Me saludó con un simple hola, sin buscar mi mirada demasiado tiempo. Su normalidad me descolocó. No había reclamos, no había reproches, y esa ausencia de conflicto hacía que mi decisión se sintiera inestable. En el camino a casa, con la esterilla bajo el brazo, entendí que había algo que ya no podía controlar. No importaba lo que hubiera dicho en ese banco del parque, no importaba cuántas veces me repitiera que debía parar. Había algo dentro de mí, una grieta, un deseo, una inquietud que no iba a cerrarse solo porque yo lo ordenara. Aquella noche, mientras apagaba las luces del pasillo y la casa quedaba en silencio, supe que la calma que intentaba reconstruir era apenas una ilusión. Y que el verdadero desorden todavía estaba por llegar. Esa semana llovió todos los días. Lluvias finas, persistentes, de esas que parecen no terminar nunca y que llenan la ciudad de charcos y reflejos grises. Cada mañana abría las cortinas y veía el cielo encapotado, y de algún modo ese clima parecía encajar con todo lo que sentía, pesado, cargado, con un aire que no dejaba respirar del todo. Intentaba convencerme de que la conversación en el parque había puesto fin a todo, que aquel entiendo suyo había sellado un capítulo. Pero el silencio que vino después no era alivio, era una espera. Pasaron 3 días sin que supiera nada de él. 3 días en los que repetí la misma rutina, desayuno, mercado, yoga, cena. 3 días en los que me encontré mirando mi teléfono más veces de las que podía admitir, como si esperara un mensaje que no llegaba. El 4.º día, el timbre sonó al anochecer. No lo esperaba. La lluvia golpeaba los cristales cuando abrí la puerta y lo vi ahí, empapado, con el cabello mojado y la chaqueta oscura pegada al cuerpo. Traía una expresión distinta, ni sonrisa ni calma, solo un cansancio que me desconcertó. Dijo que pasaba solo un momento, que necesitaba hablar. Dudé unos segundos, pero lo dejé entrar. La casa estaba en silencio. Mi esposo había salido a una reunión con viejos amigos, y ese detalle me golpeó con una claridad incómoda. Estábamos solos, con una libertad que no buscábamos pero que ahí estaba. Colgó su chaqueta, se sacudió el agua de las manos, y durante unos segundos ninguno de los dos dijo nada. La conversación empezó con frases sueltas, con pausas largas, con la torpeza de quienes saben que las palabras son solo una excusa. Él habló de lo que sentía, sin adornos, sin discursos. Yo escuchaba, con las manos apretadas en el regazo, sin saber si quería detenerlo o dejarlo seguir. No recuerdo quién dio el primer paso, ni siquiera si fue un paso o solo un movimiento inevitable. Pero ocurrió. Asterisco asterisco pasamos la noche juntos, asterisco asterisco. Cuando desperté, el cielo seguía gris. Él ya no estaba en la habitación, pero su chaqueta aún colgaba en la silla del pasillo. El silencio de la casa era distinto, más denso, más real. Me senté en la cama, con la espalda contra la pared, y sentí como la respiración me pesaba en el pecho.
Me vestí despacio como si cada prenda fuera una decisión. Caminé hasta la cocina y puse la cafetera, aunque no tenía ganas de café. La máquina hizo su ruido habitual, y esa normalidad fue casi cruel. Cuando él salió finalmente cerró la puerta sin hacer ruido. No hubo promesas, no hubo planes, solo un adiós bajo la lluvia. Y yo me quedé ahí sola en la cocina, mirando la ventana, entendiendo que mi vida acababa de dividirse en dos mitades, antes y después. El sonido de las llaves de mi esposo entrando horas más tarde me sacó de ese trance. Me encontró sentada, con una taza de café frío en las manos. Preguntó si todo estaba bien. Le dije que sí. Y supe, con un nudo en la garganta, que no había vuelta atrás. Los días posteriores fueron una especie de limbo extraño, como si caminara en una cuerda floja invisible que nadie más podía ver. Todo seguía su curso, mi esposo con su rutina de trabajo, la casa con su orden habitual, los saludos de los vecinos, los viajes al mercado. Y sin embargo cada gesto ordinario se sentía cargado, pesado, como si debajo hubiera una verdad oculta que amenazaba con salir a la superficie en cualquier momento. Intenté actuar con normalidad. Preparé los desayunos con el mismo cuidado, lavé la ropa, doblé las toallas, organicé los armarios. Movía las manos, hacía las tareas, pero mi mente estaba en otro lugar. Pensaba en lo que había pasado aquella noche, en el silencio con el que él se fue, en la puerta cerrándose sin promesas. Y sobre todo pensaba en cómo me había quedado sentada en la cocina, con una taza de café frío entre las manos, sintiendo que algo irrevocable había ocurrido. Las mañanas eran las más difíciles. Despertar junto a mi esposo, escuchar su respiración tranquila, verle ponerse la camisa mientras tarareaba una canción vieja. Todo eso antes me resultaba familiar, incluso reconfortante. Ahora era distinto. No era que hubiera dejado de quererlo, no era que hubiera aparecido un odio repentino. Era la distancia. Esa distancia silenciosa que había crecido sin que él lo supiera. Intenté llenar mi agenda para no pensar. Salía a caminar más tiempo de lo normal, iba al mercado aunque no hiciera falta, limpiaba la despensa como si ordenar latas y botellas pudiera también ordenar mis pensamientos. Pero no funcionaba. Había una imagen que volvía una y otra vez, la de aquella noche y la sensación de haber cruzado un punto sin retorno. Un día, mientras doblaba ropa en el salón, sonó el teléfono. Era mi hijo. Su voz alegre, despreocupada, llenó la habitación. Habló de su trabajo, de unos planes para visitar la ciudad pronto. Quizá vaya la semana que viene, dijo con naturalidad. Y de pronto algo en mí se tensó. La idea de que él viniera, de que entrara en la casa y encontrara todo aparentemente igual, pero con esta nueva verdad colgando en el aire, me hizo sentir un escalofrío. Esa tarde recibí un mensaje de él. Solo una frase, ¿estás bien? La leí muchas veces antes de borrarla. No contesté. No porque no quisiera, sino porque cualquier respuesta me parecía un hilo más del que no podría soltarme. Mi esposo, mientras tanto, parecía ajeno a todo. Pero su amabilidad cotidiana se sentía como un espejo que me mostraba la contradicción de mi vida. Cuando me servía café, cuando preguntaba si quería ver una película, cuando me comentaba una noticia que había leído, todo eso me hacía sentir que estaba interpretando un papel. Esa noche, frente al espejo del baño, me miré largo rato. Vi las arrugas en mis ojos, el cansancio en mi expresión. Me pregunté en qué momento exacto había empezado a sentir que mi vida necesitaba algo más. No encontré una respuesta. Pero sí entendí algo, que lo que había pasado no podía deshacerse. Y que aunque no quisiera admitirlo en voz alta, esa certeza me acompañaría de ahora en adelante en cada cosa que hiciera, en cada palabra que dijera, en cada silencio. La llamada de mi hijo me dejó inquieta de una forma que no esperaba. Quizá vaya la semana que viene, había dicho con ese tono ligero que siempre usa, sin imaginar que sus palabras me dejarían con un nudo en el estómago. Pasé el resto del día pensando en esa visita, imaginando su voz en la casa, sus pasos en el pasillo, y sintiendo que todas las paredes me observaban, recordándome lo que había ocurrido. Mi esposo recibió la noticia con una sonrisa genuina.
Comentó que hacía tiempo que no lo veía, que vendría bien compartir unos días en familia. Habló de preparar una comida especial, de abrir una botella de vino que tenía guardada. Yo asentía, pero la idea de ese encuentro me pesaba más de lo que podía decir. No porque temiera que mi hijo descubriera algo, nadie sabía nada, nada había sido dicho, sino porque su sola presencia haría que mi vida anterior y la nueva chocaran en un mismo espacio. 2 días después mi esposo llegó con otra sorpresa, una propuesta de viaje. Deberíamos tomarnos un fin de semana, solo tú y yo, dijo mientras guardaba las llaves en el cajón. Hablaba con entusiasmo como si fuera una idea espontánea, pero yo sabía que buscaba algo más, reconectar, traer de vuelta una versión de nosotros que tal vez ya no existía. Apreté los labios y asentí. No tenía argumentos para decir que no, y en el fondo parte de mí pensó que quizás ese viaje podría servir como una tabla de salvación. Que tal vez si pasábamos tiempo juntos, si hablábamos, si compartíamos algo más que silencios, podría encontrar un camino de regreso. La preparación del viaje fue simple, una maleta pequeña, ropa cómoda, lo imprescindible. Pero mientras doblaba la ropa y colocaba los zapatos, sentí que cada prenda era una pieza de un disfraz. El viaje parecía una prueba, como si yo tuviera que demostrar algo, aunque no supiera exactamente qué. El día de la salida amaneció nublado. Subimos al coche temprano, mi esposo con la radio encendida, canturreando bajito una canción de su juventud. Yo miraba por la ventana, viendo los campos y carreteras pasar, intentando que el movimiento del paisaje borrara los pensamientos que no quería tener. En un momento su teléfono sonó y él habló con un amigo. Yo aproveché el silencio que me dejaba para abrir mi bolso y ver el móvil. Había una llamada perdida de él. No la contesté. No borré el registro tampoco. Simplemente guardé el teléfono de nuevo, sintiendo que mi corazón latía un poco más rápido. El hotel al que llegamos era sencillo, acogedor. Una habitación con cortinas claras, un balcón pequeño y la promesa de unos días tranquilos. Dejamos las maletas y salimos a caminar por la ciudad. Visitamos una plaza, tomamos café en una terraza, hablamos de cosas pequeñas, anécdotas del pasado, recuerdos de viajes anteriores, historias de vecinos. La primera noche mi esposo dijo algo que me dejó inmóvil. Mientras servía 2 copas de vino en la habitación, me miró y dijo, «Te amo». Lo dijo con la misma calma de siempre, sin grandes gestos, como una verdad que no necesitaba adornos. Yo lo miré. Sentí que debía responder que lo lógico era decir yo también. Pero las palabras no salieron. Solo sonreí como si esa sonrisa pudiera cubrir lo que no dije. El silencio después de ese momento fue más ruidoso que cualquier discusión. Me quedé sentada en la cama, con la copa en la mano, mirando el reflejo del vino en el cristal. Entendí que el viaje no era una tabla de salvación. Era un espejo. Y en ese espejo me vi con más claridad de la que quería. Regresar a casa fue como volver a un lugar que había cambiado de forma mientras no estabas mirando. El viaje de vuelta transcurrió en silencio, roto solo por comentarios breves sobre el tráfico, el tiempo, el paisaje. No hablamos de lo que había pasado en el hotel, ni de la frase que quedó flotando en el aire la noche anterior. Todo se cubrió con una capa de normalidad que resultaba cada vez más frágil. Al cruzar el umbral de la casa, sentí que volvía a un espacio familiar, pero extrañamente ajeno. Puse la maleta en el dormitorio y me detuve unos minutos a mirar el reflejo de la ventana, preguntándome si de verdad era la misma persona que se había marchado unos días antes. No lo era. Las horas siguientes se llenaron de pequeñas tareas, ordenar la ropa, revisar el correo, contestar mensajes. El teléfono sonó varias veces, mi hijo confirmando el día de su llegada, mi hermana preguntando cómo había ido el viaje, una vecina que ofrecía tomates de su huerto. Respondí a todos, sintiéndome espectadora de mi propia vida. Por la tarde salí a caminar. El barrio tenía el mismo olor a pan recién hecho y a flores en los balcones, el mismo ruido de niños jugando en la calle. Sin embargo, todo me resultaba más distante, como si mirara a través de un cristal empañado. De camino a casa, lo vi al otro lado de la calle. Estaba solo, apoyado contra una pared, mirando su móvil.
Nuestros ojos se cruzaron por un instante y en ese breve encuentro se condensó todo lo que habíamos sido y todo lo que ya no seríamos. Él sonrió apenas, un gesto pequeño, casi resignado. Yo solo asentí y seguí caminando. No había nada más que decir. En casa mi esposo preparaba la cena. No preguntó nada sobre mi paseo, ni sobre mi silencio. Pero la manera en que me miró por un segundo fue distinta. Como si intuyera algo, como si sospechara que una parte de mí estaba en otro sitio. No hablamos de ello, pero la tensión se instaló entre nosotros como una presencia sorda. Esa noche, ya en la cama, sentí el peso de todo lo que había ocurrido. El ruido del reloj, la respiración de mi esposo, el silencio de la casa. Pensé en mi hijo, en su inminente visita, en lo difícil que sería comportarse como si nada hubiera pasado. Me quedé mirando el techo largo rato, repasando cada decisión, cada paso que me había llevado hasta ese punto. No encontré respuestas, ni justificaciones, ni consuelo. Solo la certeza de que hay historias que, aunque terminen, nunca desaparecen del todo. Que los secretos tienen un eco largo, y que a veces lo único que podemos hacer es aprender a vivir con ellos. La vida siguió como suele hacerlo. Pero yo sabía desde ese instante que el verdadero final no es siempre el que imaginamos, sino el que somos capaces de aceptar.